Saberte ver, porque nuestra televisión es compromiso de todos. Los terceros Juegos Paranacionales 2012 son la oportunidad para que deportistas con discapacidades físicas, sensoriales y mentales demuestren sus habilidades deportivas. Es por ello que los medios de comunicación, especialmente la televisión, deben jugar un papel incluyente desde los contenidos, las imágenes y la información, para que las competencias convencionales y paranacionales no marquen diferencia. Hemos hablado mucho de los deportistas y de la delegación antioqueña que estuvo en los Juegos Nacionales y que nos dejó muy alto el nombre del departamento. Pues bien, ahora se vienen los Paranacionales. Bueno, se les llama Juegos Paranacionales. Son para deportistas con discapacidad cognitiva y física. Simplemente, son términos que se manejan y dentro del lenguaje que uno tiene que manejar es un lenguaje muy similar al que se maneja normalmente. Incluso ellos mismos dicen, nosotros no tenemos ninguna discapacidad, simplemente que la vida por X o Y motivo, como lo decíamos, los limitó en algunas cosas. Entonces, es decirles a ellos, en ese tipo de palabras, lo que están viviendo. Y las palabras no pueden ser diferentes a las que manejamos normalmente, tradicionalmente. Es un lenguaje muy coloquial, un lenguaje muy natural y que también a ellos les llegue de alguna manera. Primero lo empecé pues por terapia por mi discapacidad. A los 6 años empecé a nivel competitivo, pero empecé en convencionales, o sea, personas que no tienen ninguna discapacidad. Hace 2 años conocí que existía una liga de discapacidad y empecé con ellos. Desde que empecé con ellos llevo 5 torneos a nivel nacional y pues con Indeportes nos habíamos estado preparando mucho en los prejuegos para los nacionales que venían, pero pues lastimosamente quedamos por fuera muchos. Principalmente hablo por mí, no voy a juegos porque el reglamento, una carta fundamental exigía 3 regiones de la misma categoría, porque todos somos, pues según la discapacidad, una categoría diferente y mi categoría no las tiene. Entonces es uno de los requisitos, como haber asistido mínimo a 2 de los 3 prejuegos, pues tengo los 3 prejuegos, pero no tengo las 3 regiones de mi categoría. Un proceso de 4 años, no, de 2 años, porque yo no conocía hace 2 años el sistema, un proceso de 2 años, pues yo empecé de 2 años, empecé nadando y me di cuenta en los paranacionales y empecé a entrenar para poder dar todo de mí en estos juegos. Por ejemplo, en este momento Señal Colombia está televisando todos los juegos nacionales. ¿Quién sabe si nos va a televisar a nosotros? Yo pienso que hay una diferencia importante y es que finalmente los medios públicos, ¿cierto? Tienen una mayor, digamos, integración con estas personas en situación de discapacidad. Hay mayor cobertura, de alguna manera los muestran más, pero es que no son un asunto solo como demostrar, es también entender qué pasa detrás de esos procesos, es entender cómo empieza, cuáles son las dificultades. En la propuesta de Teleantioquia, por ejemplo, para los Juegos Nacionales y Paranacionales es idéntica, en el sentido de en este momento tenemos un equipo que está en Popayán, un equipo técnico con unidad móvil, con todos los recursos técnicos, fly, cámara, unidad móvil a 5 cámaras, periodistas, o sea, todo el personal técnico está en Popayán con sus salas de edición, editando todo un material para ese programa de Indeportes Antioquia. Y paralelo tenemos periodistas en algunas de las principales rotándose para poder hacer informes desde Cúcuta, desde Montería, desde Cali, y igual va a ser en Juegos Paranacionales, o sea, ahí no hay ninguna diferencia. Es el mismo recurso técnico y humano que está para uno como para el otro por parte de Teleantioquia. Yo espero que nos televisen pues al igual, o sea, no estoy diciendo que pues presenten todo en vivo porque tampoco es, pues es muy difícil, pero sí que por ejemplo presenten algunas cosas y que por la mañana, por ejemplo, de 10 a 12, algo así, presenten todo el resumen de lo que se ha logrado, pues de lo que nosotros los deportistas antioqueños vamos a lograr o eso lograremos. Si nosotros nos dedicamos solo a enseñar o a mostrar en los medios de comunicación los aprendizajes significativos o esas historias de vida que son importantes y que tienen logros, entonces desconocemos la otra realidad, que esa es la realidad que viven la mayoría de nuestras personas, porque no tienen el acceso, porque no lo conocen, ¿cierto? Porque no tienen la información y la información debe partir de ustedes.
Entonces es un asunto también de responsabilidad social de los medios de comunicación. Solo resta invitarlos a todos nuestros televidentes para que estén pendientes de nosotros, de toda la programación de Teleantioquia, desde las 6:30 de la mañana en la primera hora hasta el finalizar la noche, para que estén dateados y tengan información de primera mano de cómo le están yendo a todos esos deportistas que están participando en los Paranacionales, que tienen igual despliegue, igual información, igual importancia para Teleantioquia. Envíe sus propuestas, comentarios, críticas o sugerencias a través de la línea gratuita 018 042 4000, del fax 356-9909, del correo electrónico defensor@teleantioquia.com.co y del apartado aéreo 8183 de Medellín.